Buenos amigos, para Gineuri Díaz y para mí también, Manuel Jiménez, es un gran placer tener nuevamente aquí en Propuesta de la Noche a Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Don Héctor, feliz años y bienvenido a Propuesta de la Noche. Bueno, el honor es mío y sobre todo este nuevo año, deseándole a ustedes mucha prosperidad, salud sobre todo y bendiciones y a los amigos televidentes también del programa. Que este año no vaya mejor que el anterior, lo que uno debe aspirar. Bueno, en todo aspecto, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Para usted y los amigos televidentes. Pedírselo a Dios, porque si como y que a vamos... usted le toque algo también. Claro que sí, que yo lo vea. Sí. Bueno, este es un año preelectoral. Totalmente. Lo que se anticipa es mucho activismo político en todo el territorio nacional. Pero vamos a empezar con un tema que está latente y es el tema del proyecto de ley del régimen electoral que lo aprobó el Senado de la República, pero hubo una queja de la Junta Central Electoral. ¿Por qué se queja la Junta Central Electoral? ¿Qué hizo el Senado de la República que la Junta entendió que no era prudente? Mira, lo que pasó en el Senado, prácticamente todos los actores que tuvimos en el diálogo del Consejo Económico y Social con el tema de la reforma a la ley electoral, nos quejamos todos porque el Senado aprobó una ley donde no contempló los consensos que produjo ese diálogo, donde estaban todos los actores sociales, empresariales, profesionales, académicos, partidos políticos. En esa discusión... Que es precisamente lo que recoge el proyecto que sometió la Junta. No necesariamente, la Junta tiene su opinión. Lo que pasa, fíjate, en esa mesa técnica de trabajo, como se le llamaba, durante 6 meses, todos los actores sociales, empresariales, profesionales, académicos y políticos, lograron en el tema de la reforma a la ley electoral 43 consensos y 46 disensos. O sea, en 43 artículos nos pusimos de acuerdo. Entonces, cuando el Senado va y aprueba la ley electoral que ellos aprueban el proyecto, la mayoría de esos consensos lo dejaron fuera. E incluyeron otros que no se habían discutido ni se habían planteado. Una actitud Y los disensos me imagino que ni lo... Entonces ¿cómo reaccionamos? Por ejemplo, nosotros, los partidos de oposición, 11 partidos de oposición encabezados por PRD, Fuerza del Pueblo, PLD, Partido Reformista, Opción Democrática, todo como 11 partidos. ¿Qué le planteamos nosotros a la Comisión de Diputados cuando fuimos que está discutiendo? Señores, pero hagan valer los consensos a que llegamos. ¿Por qué? Porque si un acuerdo hubo en el diálogo del Consejo Económico y Social es que los puntos que se consensuara, las bancadas de los partidos con representación en el Congreso tenían la obligación, prácticamente las instrucciones, de aprobar los consensos. Y el Senado hizo todo lo contrario. Pero mira, ese es un tema que yo le puedo decir a ustedes que depende lamentablemente de la voluntad del presidente en este momento, que se apruebe o no se apruebe. Porque estamos hablando de la electoral, pero y la de partido. Que es primero que la ley electoral, porque los procesos de los partidos internos van primero que la campaña electoral. Y sobre todo que el Poder Ejecutivo decide esta noche si se prolonga el tema de la legislatura. Es que todo va ligado al presidente de la República, porque además es que este Congreso es... Ellos criticaban antes que decían que el Congreso del PLD era un sello del gobierno. Yo creo que el de ahora es el sello más la almohadilla que tenemos ahora. Sí, porque ahora, en esta noche, tendrán que decidirse el futuro, de hecho, de estos dos proyectos. Claro, que quedaron... yo lo digo, depende de la voluntad del presidente Luis Abinader si tenemos ley de partido o ley electoral. Si no, nos vamos con lo que hay, porque tampoco no es que no tenemos. Tenemos y buena. Yo quisiera saber en cuento al Pero propósito no pueden de la ser reintroducidas en la legislatura que se inicia el 27 de febrero. Pero que ya sería contra el tiempo. Sí, muy contra el tiempo. Cosas. Fíjate que la Junta Central Electoral estableció un cronograma que arrancó ya el año pasado y lo hizo con las normas actuales. Si tú apruebas esas leyes, pueden provocar modificaciones en el calendario, porque hay plazos que cambian en la propuesta que hay consensuada. Ya en un año prácticamente... Y tú tienes el proceso encima, porque también en la parte interna de los partidos. Pero, en honor a la verdad, todo va a depender de la voluntad del presidente. Depende de la convocatoria, de la extensión de la legislación en el Congreso. Y si quiere que tengamos ley electoral y ley de partido, va a depender, porque la mayoría es del PRM que está ahí. Y además estamos viendo cómo está actuando este Congreso, señores. Nada más hay que ver cómo se manejó en esta misma semana la Cámara de Diputados con lo que le dice el pueblo la ley de los negocios.
A propósito, don Héctor... La ley de fideicomiso, pero que el fideicomiso. pueblo le llama la ley de los negocios, porque el pueblo eso de fideicomiso no lo entiende mucho. Pues el dominicano común, que es muy inteligente, dice la ley de los negocios. A propósito, don Héctor, de la ley de partidos y de la ley electoral del sistema de partidos, me gustaría saber la posición del PRD en cuanto al voto electrónico, porque el PLD ha hablado al respecto de que está a favor del voto electrónico, pero quisiera saber la posición de ustedes como partido en ese sentido. Nosotros somos partidarios de que debe establecerse, todo avance tecnológico en los procesos electorales debe establecerse porque eso ayuda a la transparencia. Y usted sabe por qué uno procura ese voto, vamos a decir que le llaman automatizado, que después le llaman electrónico, porque todo es un proceso. Es porque sobre todo con el voto preferencial todavía existe la práctica de que el acta mata voto. Y la única manera de tú enfrentar el acta mata voto es cuando hayan procesos automatizados de voto electrónico, de cómputo, de escrutinio, automatizado. Y además es que tenemos que avanzar, porque ¿cómo es posible que Nicaragua, que está más atrasado, que nosotros lo tenga? ¿Ese punto estaba establecido en el Pero nuevo usted proyecto tiene- de la ley electoral? No, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que se está gestando entre los actores políticos es hacer una ley. Estamos buscando opiniones, estamos buscando consenso para ver si entre todos elaboramos una ley, porque los partidos somos los que vivimos los procesos internos con todos esos problemas. Entonces sabemos que eso es necesario. Lamentablemente aquí hubo una sentencia del Tribunal Constitucional y aquí el Tribunal Constitucional es palabra de Dios, aunque pueden estar equivocados, pues son abogados. Y precisamente uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que fue el doctor Díaz Firpo, que fue un activista político partidario, que sabe lo que es eso, fue un voto disidente, porque él sabe lo que es eso. Entonces, por ejemplo, Bueno. si se aprueba este proyecto de ley ahora, de la ley electoral, si se aprobaría, aún se haga esta extensión de la legislatura y se aprueba la ley de partidos, igual tendrá que hacerse una nueva ley para el tema del voto electrónico. Tendrá No que está hacer, contemplado. no está contemplado. Está contemplado que el proceso electoral del 24 sea similar al que vivimos en el 16 y que vivimos en el 20. El tema O es sea, que, la transmisión de datos y ese tipo de cosas. que el voto electrónico ha sido desacreditado aquí en República Dominicana. Lo satanizaron. Hay una fuerza política que todavía rechaza el voto electrónico porque como una manera de justificar la posición que tuvo el expresidente Fernández con relación a los resultados de la primaria del PLD. Lamentablemente ese es un factor en contra, que hay una satanización, pero la práctica, los partidos en su mayoría están de acuerdo. ¿No? Y sobre todo con lo que pasó con las elecciones municipales, Sí, que el claro. partido de gobierno pues utilizó de hecho este proceso para satanizar el voto electrónico. Ese fue el problema, porque y varias organizaciones no solo de es masa el también tema han que se- Organizaciones de masa que son personas que Porque se no- supone que no eran claro. representantes de instituciones y que hoy son funcionarios del Sí, gobierno. no solo es el tema de lo que pasó en la interna del PLD, sino que después con la suspensión de las elecciones, ahí fue que le dieron duro al sistema de voto automatizado. Entonces hay una satanización, pero en la práctica lo que estamos en los partidos, que sabemos eso, lo que queremos es eso. ¿No? Y sobre todo hablamos del partido de gobierno porque, como digo, en esta satanización que se les realiza después de la suspensión de las elecciones municipales del año 2020, recordemos que además del partido de gobierno, que fue el principal propulsor en contra de este voto electrónico y de esas elecciones, también participaron organismos, se supone organizaciones sí. sociales, que también esas personas que dirigieron y estuvieron ahí hoy son funcionarios del Claro, gobierno, porque, por eso se le porque atribuye al asumieron una posición política, pero fíjate que en su proceso interno no hubo queja con el voto automatizado. Ni una queja. gobierno. No debieron utilizarlo. O sea, que es una contradicción. Pero bien, yo le insisto, si vamos a tener ley electoral adecuada, como los consensos, depende de la voluntad del presidente Luis Abinader. Sí. Porque sin lugar a dudas, o sea, ese Congreso que está ahí, si el presidente quiere, se aprueba. Y fíjense el tema de la Junta Central Electoral y el financiamiento también del presupuesto de la Junta. Como el gobierno no tiene interés en que se le aprobara el presupuesto de la Junta, no se le aprobó. Y es como estamos hablando, la práctica, que el Código Penal, si se quiere aprobar depende de la voluntad del presidente, si no, no se aprueba. Porque solo los legisladores actúan en función de lo que el presidente le diga. Bueno, seguimos siendo un país presidencialista. Bueno, lo que pasa, yo no diría que vamos a decir que todos los legisladores son así, porque hay legisladores que no los narigonea a nadie, pero lamentablemente la práctica, la conducta que hemos visto es de un Congreso que más que un sello gomigra fue más de ahí, del presidente de la República. Lamentablemente. Estamos en un año preelectoral donde los partidos políticos ya tienen que celebrar sus asambleas para escoger sus candidatos a cargos electivos. ¿Cómo está el proceso en el Partido Revolucionario Dominicano
De hecho, sabemos que usted mismo está aspirando a la senaduría por el Distrito Nacional. Correcto. Pero, ¿qué otras aspiraciones se mueven a lo interno? No, fíjate, del Partido nosotros Revolucionario agotamos el 2022 para reorganizar el partido en todo el territorio nacional. Ahora vamos, dentro del marco de la ley que tenemos y los reglamentos de la Junta Central Electoral, a ir perfilando candidatos en todo el territorio nacional. Al tener esa estructura, ahora vamos a perfilar candidaturas en todos los niveles. Presidencial, como hemos dicho, senatorial, diputado, alcalde, directores, todos. En todo el territorio nacional. Estamos ya preparados para salir prácticamente a partir de la semana que viene. El propio presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que va a aspirar a la candidatura presidencial, va a salir dentro del marco de la ley electoral y la ley de partido al escenario político. Va a ir a los medios de comunicación, va a su activismo, e inclusive nosotros veníamos celebrando unos encuentros regionales de dirigentes. Tenemos pendiente uno en la provincia de Duarte con todo el nordeste y otro en el este del país, en San Pedro de Macorís. Lo hemos reprogramado para el 29 de enero, la provincia de Duarte, todo el nordeste, para el 5 de febrero, todo el este en San Pedro de Macorís. Y esas son las actividades de dirigentes que estamos haciendo, pero ya cada aspirante en los sitios donde lo tenemos ya perfilado, también comienzan a hacer sus actividades, siempre lo insisto, dentro del marco de la ley. En el caso nuestro, que aspiramos a la senaduría de la capital, ya comenzamos la semana que viene a reunir la estructura del Distrito Nacional para con ello, tenemos ya propuesta de un plan y ponerlo en ejecución. Insisto mucho, siempre dentro del marco de la ley, que no es que estamos en un proselitismo abierto. Aunque es prematuro, ¿cómo está anticipando el proceso? Y, por ejemplo, hablar de posibles alianzas. Es decir, ¿cómo tú ves la configuración del cuadro político republicano? Mira, indudablemente que todos los partidos van a aplicar. Porque ya hay como 3 candidatos sí, pero déjame definidos. decir, indudablemente. No, 4. Usted 4 acaba de mencionar con Miguel Vargas, 4. Maldonado. Indudablemente todos los partidos van a tomar los primeros meses para cada quien fortalecerse a nivel de su candidatura. A partir de ahora, más que las estructuras partidarias, van a servir de soporte a las aspiraciones. Y cada quien va a correr los primeros meses. En el camino, en el momento, ahí se decidirán cosas, porque recuérdense que las elecciones municipales son primero. Y las elecciones municipales se deciden por mayoría simple. Lo que quiere decir que de abajo para arriba se están armando algunas cosas. ¿Se están armando alianzas municipales? Se están armando algunas cosas. Yo no quiero adelantar juicio. ¿Cómo de abajo para arriba, hermano? Sí, porque tú sabes que cada localidad tiene su realidad. Usted va a un distrito, los distritos a municipales. un municipio y ahí los compañeros comienzan a armar su muñeco, como diría un hermano y amigo mío llamado Hipólito Mejía. Bueno, por eso le decía que qué posibilidades de alianza hay. Todas. Por ejemplo, ese mismo Hipólito Mejía, el presidente de la República, no ha descartado una alianza a nivel municipal con el Partido de la Liberación Dominicana. Él no habló de que no descartaba alianza. Él dijo, a él le preguntaron, y él dijo, si lo hacen, yo no sé eso, pero si lo hacen, yo estaría de acuerdo. No es que él lo está planteando. Además habló específicamente... No, yo lo conozco muy bien y sé cuando él habla, cómo es que habla. Y no habló específicamente del Partido de la Liberación Dominicana, sino habló de las alianzas en sentido general. Lo que pasa es que el tema se interpreta a raíz de que la visita que él le realizara al presidente Danilo Medina, que de hecho se sabe que son amigos y que mantienen una relación de amistad fuera del tema partidario. Sí, no, y además también a veces hay manipulaciones y cosas así. En la política se usa todo mucho de eso. Pero la verdad es que tú puedes estar pensando aquí una cosa en cuanto a las elecciones municipales. Lo que se está dando abajo es lo importante. Y el que está en el territorio, como estoy yo, que me he tocado Santiago y me ha tocado Bonao. ¿Y qué se está dando abajo? No se preocupen, yo no quiero adelantarme. Porque es que este pueblo no es bruto, este pueblo es muy inteligente y las cosas se van armando. Y los dirigentes políticos van armando su muñeco en cada sitio. O sea, no es casual que tú veas que accionen partidos en conjunto en muchas cosas. Esas cosas se van dando, esas aproximaciones se van dando de manera natural, sin lugar a duda. Yo le dije la última vez que estuve en este programa que veía desde el gobierno, de un sector de gobierno, en una línea de confrontación, de ofensiva contra los partidos de oposición, contra el PLD, contra el PRD, contra la Fuerza del Pueblo, contra todo el que tuviera alcalde, en una cacería de alcaldes de los partidos de oposición. ¿Qué está generando eso? Lo que yo más o menos le estoy diciendo. Está generando
Ah, pues tú quieres acabar con nosotros. Entonces, si tú me estás golpeando y la golpea a ella y me golpea, ¿qué hacemos los que no estamos golpeados? Todos los golpeados se juntan. Y en muchos sitios se está dando. No quisiéramos despedir esta entrevista. Vamos a ver qué pasa, porque sí, es así. Sin que usted nos hable sobre la ley de fideicomiso, sí, la posición del Partido Revolucionario Dominicano. Mira, nosotros fuimos partidarios, lo hemos sido, y todavía lo reiteramos como PRD, de que el presidente de la República y el presidente del Senado, a raíz del escándalo que produjo el mamotreto de proyectos de fideicomiso de Punta Catalina, el presidente decidió mandarlo al Consejo Económico y Social. Y en esa ocasión, cuando él habló en febrero del año pasado, rindiendo cuenta, habló de que iba a someter el proyecto de fideicomiso, y lo sometió en ese mismo 27 de febrero, y que iba a llamar a vistas públicas para que todos los sectores participaran de eso. Lamentablemente eso no ha sucedido. Lamentablemente el Senado lo agarró y lo zancochó y después se lo mandaron a la Cámara de Diputados y ahí han oído una que otra cosa, pero no ha sido así. El Senado no es muy proclive. No depende, porque el de Pedernales lo zancocharon en la Cámara de Diputados y se lo mandaron al Senado, el de Punta Catalina. El de Punta Catalina lo sancionaron en la Cámara de Diputados y se la mandaron al Senado y ahí fue que se paró por el escándalo que produjo. El proyecto general de ley de fideicomiso o ley de negocio, como le dice la gente común, lo zancocharon en el Senado y se lo mandaron a la Cámara de Diputados. Fíjense que la conducta es la misma, pero en diferentes cámaras. Entonces, ¿qué nosotros decimos? El PRD no se opone, ni la oposición se opone al instrumento llamado fideicomiso. Lo que nosotros entendemos es que debemos poner a participar todos los actores porque todo el mundo tiene sus observaciones. Porque hay mucha presunción, la gente percibe muchas cosas. La gente percibe que el gobierno ha convertido el fideicomiso como en un instrumento para suplantar la responsabilidad del gobierno. Esa es la percepción. La gente dice, esta gente la elegimos para gobernar, para manejar el Estado, los activos, los bienes del pueblo, y se lo están poniendo en mano a otro. Entonces, ¿para qué lo elegimos? Eso es lo que la gente percibe. Al empresariado privatizando. Al sector privado, por eso es que le llaman el pueblo común, que yo me enteré en un barrio cuando me dijeron, tú me estás hablando de la ley de los negocios. Y yo, ¿cómo que tú dices la ley de los negocios? O pero que el gobierno para negociar con los empresarios. Oye, ¿cómo que entiende la gente la cosa? Y una realidad. Entonces, hay muchas observaciones. Entonces, los legisladores no han querido oír. Oyeron en un momentico a los ecologistas, señores, y ayer mismo, en horas, cambiaron, modificaron la adenda de Pedernales y de una vez la aprobaron los legisladores sin ver. Y yo pregunto, ¿y dónde está el papel de los legisladores? Y tú me vas a traer a mí una cosa en hora que la cambiaste y yo voy a levantar la mano. Jamás. Bueno, y gracias a Dios que los ecologistas, los ambientalistas pero todavía que se estaban consignando áreas protegidas. Claro, pero todavía está en veremos, porque eso, y yo hablaba con un agrimensor sobre ese tema y me decías, eso con 2 clics yo te lo resuelvo. ¿Cómo yo sé si está en área, si hay área protegida o no en las parcelas que están afectando? Pero yo me pregunto, ¿y los legisladores dónde están? Que su papel es fiscalizar. Y yo sé que uno de los diputados, el diputado de nosotros, que es de Pedernales, cuando se estaba conociendo esa adenda, le dijo al presidente de la Cámara de Diputados, vamos a hacer una vista pública en Pedernales para ver qué es lo que hay. Le dijeron que no, es a la carrera. Ahí es que yo digo que lo que se criticaba al PLD, que era de que un sello gomígrafo del gobierno, lo que estamos viendo, lo supera con creces. Y el de la Policía Nacional ni siquiera se menciona. Bueno, ese ni se habla, y ese sí es grande la situación. Lamentablemente llegamos al final de esta interesante entrevista con el ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Como siempre, Héctor, muy agradecido de tenerte aquí. Agradecido a ustedes. Y estas críticas nosotros las hacemos para que se corrijan, que las cosas se hagan mejor. Bueno, no es con el interés de hacer daño tampoco. Bueno, para que gracias a Héctor Guzmán. Bueno, Gineuri Díaz, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, agradecido de su sintonía, invitarlo para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, aquí por RNN, Canal 27, y también a través de nuestras cuentas en redes sociales. Hasta mañana, Dios mediante.